Hola, bienvenido una vez más a las guías de investigación bíblica a los pies de Jesús. Es un gusto poder compartir una vez más este nuevo tema y antes de hacerlo vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Padre Celestial, te doy gracias por poder estudiar nuevamente tu palabra y ahora quiero pedirte que en el tema de hoy pueda comprender cuáles son esos pasos que tú me quieres enseñar para gozar de paz interior y para poder vivir feliz. Ayúdame a conocerte mejor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy lleva por título 4 pasos para gozar de paz interior y vivir feliz. Tema número 4. ¿Dónde encontrar paz y felicidad? Cada ser humano posee el ansia de paz y felicidad. ¿Estará en los intereses materiales, las diversiones, los honores, el sexo, las drogas o el alcohol? No, estos son falsos manantiales. Vemos que la famosa actriz Marilyn Monroe dijo a un periodista: «Soy admirada por mi belleza. Tengo dinero, no me falta nada, pero nunca fui feliz». Pero ¿es paz y felicidad no tener problemas? En un concurso sobre el tema pictórico La Paz, fueron presentados diversos cuadros, representando uno una mañana apacible, otro una silenciosa puesta de sol, y así motivos similares. Sin embargo, el premio fue otorgado a un cuadro que representaba una furiosa catarata que, precipitándose en un acantilado, levantaba hacia lo alto densas nubes de espuma y vapor. Pero en la rama de un árbol, que se extendía por encima de la hirviente catarata, un pequeño petirrojo había construido su nido y gorjeaba alegremente. Ciertamente, el mejor concepto de paz es la que puede obtenerse y gozarse no en circunstancias favorables, sino en medio del ruido y la tempestad. El petirrojo se hallaba posado en la rama de un árbol que tenía su raíz en tierra firme y se extendía por encima de aquella hirviente nube formada por la catarata. En aquellas alturas no podía ocurrirle nada. Así debería ser la paz de los que han puesto su confianza en el Dios de los cielos. Buscamos fuerzas para vivir, confiar, sentirnos amados por alguien que jamás nos defraude. ¿Cómo podemos encontrar la paz con Dios, la seguridad del perdón, una esperanza firme y reconfortante y la certeza que si muero hoy recibo la vida eterna? ¿Cuál es la llave en esa búsqueda de la paz y la felicidad? ¿Cómo se denomina esa llave? Lo podremos ver en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». Fe no es sospechar algo o tener un parecer dudoso. Por ejemplo, creo que mañana saldrá el sol, o creo que puede ocurrir esto o aquello. O tampoco es un mero asentimiento o tener algo por cierto. Esto es solamente una parte. Tampoco es un sentimiento pasajero o tampoco es solo hablar todo el tiempo de una religión. Por ejemplo, yo estoy en el camino de muerte, pero sé cuál es el de la salvación y se lo indico a otros. Sin embargo, no entro por él. ¿Es esto fe? ¿Qué es verdadera fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. O sea que la fe es confianza sin vacilación a las promesas de Dios. Es creer en Dios y en su palabra. Es conocer, confiar y entregarse a alguien, pero no a cualquiera ni a cualquier cosa. Debemos tener fe genuina en Cristo, autor de la vida y de la Biblia. Vamos a ver ahora 4 pasos en la definición de fe. Recordemos el versículo de Hebreos 4:16 que dice: «Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Vamos a ver el primer paso. El primer paso es conocer a Jesús. ¿Con qué está relacionado el conocerlo? En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, me dice: «Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Un hombre que estaba durmiendo despertó de repente con dolor de cabeza. En la oscuridad tomó una pastilla que creyó que era aspirina y la ingirió, pero tal pastilla era un veneno. El hombre murió. Murió por creer, pero creyó en algo equivocado. En su epitafio podría haberse escrito murió por fe. A Jesucristo lo podemos conocer por medio de su palabra, según dice Juan 5:24. Pero ¿quién es Jesús? Vamos a ver algunos detalles. Jesús es el eterno Hijo de Dios, según dice Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También es el Creador. Así nos habla en el libro de Juan 1, como también en Colosenses 1:16, que dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Jesús también es legislador. Tanto en Nehemías como en 1 Corintios nos dice, les diste leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Jesús es el Salvador. Lucas 19:10 nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También es nuestro amigo. Juan 15 nos dice que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué lindo que nos diga Jesús que somos sus amigos. También es mediador. El libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También es Señor y es Rey. Apocalipsis nos dice que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Jesús también es juez. En Hechos 10 nos dice que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Qué ha hecho Jesús por mí? Primeramente se hizo hombre. En Filipenses 2:7 dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vivió sin pecado. Dice Hebreos 4:15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También tomó mi culpa. Isaías 53, 5 y 6 me dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En cierta escuela, un niño hizo una travesura manchando los papeles del pupitre del maestro con tinta. Cuando éste llegó y descubrió aquel daño, exigió a todos los alumnos que dijeran cuál de ellos era el culpable. «López», gritó un chiquillo entre todos. «López, aquí», ordenó el maestro tomando la palmeta. Había en el aula 2 alumnos con ese apellido y eran hermanos. Se adelantó entonces el mayor, quien recibió estoicamente el fuerte y doloroso palmeteo. De repente el menor, llorando, se adelantó gritando, «Señor maestro, no le pegué más, no fue él, fui yo el culpable». El maestro dejó de pegar, intrigado, y pidió explicaciones. «A ver tú, López, el mayor, ¿por qué te has adelantado para ser castigado sin protestar de tu inocencia? Habla». «Es que lo que pasa es que él es más pequeño, menos fuerte, y además está un poquito enfermo», contestó el muchacho. El maestro, maravillado, le apretó sobre su pecho y le dijo, «Muchacho, nunca serás en tu vida más cristiano que hoy. Esto es lo que hizo Cristo por ti y por mí. Dios te bendiga, hijito». Jesús también murió en mi lugar por mis pecados. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 me dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero también resucitó de los muertos. 1 Corintios 15:20 dice, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Intercede por mí». 1 Timoteo 2:5 dice, «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Y también prometió regresar a buscarme. El versículo de Juan 14:3 dice, «Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Vamos a ver el segundo paso. El segundo paso es confiar en Jesús. Había un barco en alta mar y en medio de una tormenta muy violenta.
En cada rostro se veía reflejado el miedo, la angustia, el terror. Unos lloraban, otros se encontraban descompuestos. En medio de este trance, un niño jugaba tranquilamente en una escalinata. Parecía que nada le inquietaba, que ignoraba por completo lo que allí ocurría. Uno de los pasajeros, al verlo, deseoso de saber el secreto de su serenidad, se arrimó a él y le preguntó: «Tú, muchacho, ¿no tienes miedo de esta terrible tormenta?» El niño respondió: «No, señor, pues mi padre está en el timón». Cuando conocemos al Señor Jesús, aprendemos a confiar en Él. En las horas críticas de nuestra vida no perderemos la fe y asimismo le confiaremos también nuestros pecados. ¿Cuál es la mayor virtud de Jesús? El versículo más famoso, creo que hay en la Biblia, es el de Juan 3:16, que dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Al ver su amor, le abriré el corazón, confiaré en Él y le diré todo lo que me preocupa. Tercer paso: reconocer mi pecado. ¿A qué nos debe guiar su benignidad? Romanos 2:4 nos dice: «¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?» ¿Qué debemos hacer con nuestros pecados? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así está registrado en 1 Juan 1, 8 y 9. También dice Isaías 55, 6 y 7, «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». No son necesarios grandes sacrificios físicos o peregrinaciones, promesas, etc., para recibir el perdón de Dios. Lo que Él quiere es nuestro corazón, que confesemos a Él nuestros pecados y los abandonemos. Vamos al cuarto paso: aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Apocalipsis 3:20 nos dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». ¿Qué diferencia hay entre aceptarlo como Salvador y como Señor? Juan 1:12 dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Entonces, como Salvador es creer que murió en mi lugar. Y como Señor, dueño, jefe, mi gobernante, significa obedecer sus mandamientos. Digamos como el apóstol Pablo: «Señor, ¿qué quieres que haga?». Vamos a ver ahora que hay una fe genuina y una fe temporal. Digamos una fe verdadera y una fe falsa. ¿Qué diferencia hay entre una fe genuina y una fe temporal? La fe genuina incluye todo el ser, porque somos un ser tridimensional. Allí vemos que la razón o la mente es tener por verdadero, o sea, sería como conocer a Jesús, ese paso que vimos recién. Con el corazón, o sea, el sentimiento es confiar en Él, abrirle el corazón, confesarle nuestros pecados. Es como sería el paso amar a Jesús. Y por último, la voluntad, la decisión, es estar dispuesto a obedecerle. Fe genuina significa entregarnos a Él. Por ejemplo, consultamos a un médico, pero a pesar de que nos dé un diagnóstico exacto y nos dice que debemos operarnos, no nos sometemos para que nos opere. Podemos creer en su diagnóstico, pero no nos entregamos. Se cuenta que un famoso equilibrista colocó una cuerda a través de las cataratas del Niágara y anunció que ofrecería allí una función. Mucha gente vino a presenciar la hazaña y, cuando llegó la hora, este hombre hizo una señal a la multitud para que guardara silencio y les preguntó: ¿creen ustedes que puedo atravesar sobre la cuerda? Sí, respondió la multitud. El hombre subió, pasó por la cuerda,
Volvió a pasar y fue ovacionado. Volvió a hacer señal de silencio. Tomó una silla, la colocó sobre sus hombros y preguntó: ¿Creen ustedes que puedo atravesar con la silla? Se oyó otro estruendoso sí. El hombre fue, volvió y recibió muchos aplausos. Nuevamente hizo señal de silencio y preguntó: ¿Creen ustedes que puedo pasar con una persona sentada en esta silla sin que caiga ninguno de los dos en las cataratas? El entusiasmo desbordó de la multitud y se oyó otro sí. Con mucha seriedad el hombre preguntó entonces: ¿Cuál será el primer voluntario entre ustedes que vendrá a sentarse en la silla? Un silencio sepulcral se apoderó de la multitud y nadie acudió a la cita. Así, hay mucha gente que actúa de esta forma en lo concerniente a la vida espiritual. Dicen: creo, sí, cómo no, yo creo en Cristo. Pero no quieren confiar en que Cristo los puede pasar con toda seguridad a través de las horribles cataratas de este mundo que amenazan con la muerte eterna y llevarlos con plena certidumbre a la ribera de la vida eterna. No necesitamos ser perfectos para ir a Jesús. Vayamos a Él como somos, llenos de defectos, para que Él nos limpie y cambie. Juan 6:37 dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Dejarlo entrar en nuestra vida y destronar nuestro yo es lo que debemos hacer. Cuando el yo, el ego, está en el trono, todos nuestros intereses giran alrededor de nosotros mismos. Pero cuando Cristo está en el trono de nuestro corazón, nuestros intereses estarán fijados en Dios. Debemos hacer un acuerdo con Él, un pacto de amor, como en el matrimonio. ¿Cuál será el resultado? ¿Qué llegaremos a hacer mediante Jesús? Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una valiosa medalla cayó en el fango. Allí pasó largo tiempo deteriorándose hasta que fue hallada totalmente estropeada. Para poder restaurarla había dos caminos: enderezarla, rellenar sus partes corroídas por el óxido, o la otra, fundirla de nuevo. ¿Cuál de las dos formas sería la más conveniente? Pensemos. ¿Qué nos promete Dios en relación a nuestros pecados? Dice Miqueas 7, 18 y 19, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Podemos gozarnos en la salvación, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué ofrece Jesús a cada alma que le acepta? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice Juan 14:27. O sea, estaremos reconciliados con Dios. En conclusión, hace algunos años, en una ciudad de Inglaterra, se produjo un incendio que afectó a muchas casas, ya que en aquellos tiempos éstas se construían de madera. En el piso superior de una de las viviendas incendiadas, apareció un niño de unos 6 años llorando con desesperación y gritando aterrorizado que subieran a salvarle, pero era imposible. La escalera de la casa estaba destruida por el fuego y las llamas que salían por la ventana impedían apoyar una escalera de emergencia para ir en socorro del niño. El único recurso era que éste se lanzara al vacío a través del humo, ya que nada le ocurriría en su rápido descenso y manos cariñosas estaban prontas a impedir que su cuerpo chocara contra el suelo. Pero ¿cómo persuadir al niño de 6 años a que se tirara? Ante el silencio del público, impresionado por la escena, se oyó la voz del padre del niño ordenándole que se lanzara sin temor y sin perder un momento más. El niño titubeó diciendo: «Papá, te oigo, pero no te veo. ¿Dónde estás?» «Aquí, hijo mío, pronto a esperarte. Lánzate, no temas». «No veo más que humo, papá. No puedo verte». «No importa, arrójate enseguida». «Tengo miedo, papá, pero si tú lo ordenas, me lanzo. Atájame». Así lo hizo el pequeño, y unos instantes después estaba sano y salvo en los brazos de su padre. Del mismo modo, el Dios invisible, a quien reconocemos en las maravillosas obras de su creación,
ante la tragedia del pecado, nos invita a poner fe en su bendita palabra, a reconocer como suyas esas hermosas promesas que contiene y a dar el salto de la fe, aceptando su oferta de salvación en Cristo Jesús. Dios desea hacerte feliz hoy. Dios desea perdonar tus pecados y darte la salvación. Dios desea hoy llamarte hijo suyo. La pregunta es, ¿dejas que lo haga? ¿Aceptas a Jesús en tu vida como Salvador y Señor? Vamos a decírselo en oración ahora mismo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy gracias por este mensaje que has hecho llegar a mi vida en el día de hoy. Te acepto en mi corazón como mi Salvador y como mi Señor. Perdona mis pecados, que son muchos. Perdona todo aquello que te ha ofendido en el pasado. Señor, quiero tener una nueva vida. Quiero tenerte siempre en mi corazón, que tú estés allí en el trono y que todos mis intereses giren alrededor de ti. Ayúdame a hacer de esto una realidad. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Y Él está con nosotros ahora, escuchando esa oración. Si ha sido acompañada de corazón, allí entonces el Señor ha escuchado también ese deseo que hay en lo más profundo del corazón, de que Jesús habite por la fe allí en el trono del corazón. Nuestro próximo tema es cómo enriquecer nuestra personalidad. Todos deseamos tener una personalidad atrayente, pero nos damos cuenta a menudo que hay muchas cosas que cambiar en nuestro carácter. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos tener la certeza de la aceptación de Dios y la seguridad de su perdón y una nueva vida llena de triunfos? El secreto está en conocer los 4 milagros y los 3 gozos en la vida del creyente. ¿Ha oído hablar de ellos? Es un tema que resume el plan de Dios para usted y contiene la buena nueva que llenará su alma. Que Dios le bendiga grandemente. Si aún tuviera preguntas, escríbanos con confianza a info@labibliatinerazón.org.